Venezuela depende de sí misma para clasificar directamente a la Copa del Mundo. La selección dirigida por Fernando El Bocha Batista afrontará una doble fecha, la cual es la más importante en la historia de la selección. Primero tiene que recibir a Bolivia en el Estadio Monumental de Maturín el día 6 de junio. Posteriormente tendrá que visitar Uruguay en Montevideo el 10 de junio. Luego habrá un mini receso. Tendremos Mundial de Clubes hasta esperar lo que sería el mes de septiembre. Se vendría la visita a Argentina en la posible despedida de Lionel Messi. Probablemente no sea en Buenos Aires. Es muy probable que su despedida sea en Rosario. Luego le tocaría cerrar las eliminatorias ante Colombia en Maturín. Una selección cafetera la cual es el clásico rival de Venezuela en las eliminatorias. Es una doble fecha mucho más complicada que la que tiene ahora mismo que afrontar la selección dirigida por Fernando Batista. Por eso es tan importante ganar ambos partidos en esta doble fecha para ir más tranquilo a lo que va a ser el cierre de las eliminatorias sudamericanas. Si nos ponemos a analizar partido a partido, calendario por calendario, realmente Venezuela tiene unas 4 fechas muy complicadas. Les voy a explicar la razón del por qué, porque mucha gente dirá, Bolivia es fácil, Uruguay está mal, Argentina ya clasificó y Colombia jugaría ya clasificada. No, les voy a dar el contexto que realmente es. Bolivia sabe que sacando un empate de Venezuela tendría pie y medio en el repechaje, ganando sus 2 partidos como local. Porque Bolivia sabe que así como Venezuela, ellos necesitan ir al Mundial. Y porque Bolivia sabe que la que tiene la presión va a ser la Vinotinto por ser local. Ahora, nos vamos a Uruguay. Probablemente la selección dirigida por Marcelo Bielsa no sea ni la sombra de lo que vimos en Maturín. Primero no estará Rochet, quien fue la figura de ese partido. Fue la razón principal por la cual Venezuela no ganó esos 3 puntos. No estará Federico Valverde y tampoco estará su único 9, Darwin Núñez. Eso no significa que la selección uruguaya sea inferior a la Vinotinto. Pero sin duda alguna, ganando la Bolivia, irían con el envión anímico de ganar 2 partidos consecutivos y eso a nivel de confianza dentro del grupo impactaría muy notoriamente. Si vemos ese partido de Uruguay, tenemos que también tener en cuenta lo que va a pasar el día antes. Y Venezuela tendrá esa pequeña ventaja. Porque el jueves, Uruguay visita a Paraguay en Defensores del Chaco. Una Paraguay que no sabe lo que es perder todavía en estas eliminatorias. En condición de local bajo el mando de Gustavo Alfaro. Le ganó a Argentina, le ganó a Brasil, le ganó a Venezuela. No sabe lo que es perder. Alfaro ganó todo lo que jugó de local y empató todo lo que jugó de visitante. Si el caso de que Uruguay no llegue a ganarle a Paraguay y llegue a perder, Uruguay se quedaría con 21 unidades. Venezuela ganando a Bolivia llegaría a 18. Es decir, la Vinotinto estaría a 3 puntos de igualar a Uruguay. Suponiendo que Venezuela logra sacar ese partido tan importante ante la selección charrúa, luego se vendría el cierre más difícil habido y por haber. ¿Por qué? Mucha gente no tiene en cuenta que Brasil iría a la altura del Alto a cerrar las eliminatorias con un entrenador inexperto en Sudamérica. Probablemente Carlo Ancelotti sea uno de los 5 mejores entrenadores de la historia del fútbol a nivel de clubes. Porque el fútbol no es nada más Europa, Real Madrid, Barcelona y del otro lado del charco. La idiosincrasia del fútbol sudamericano, las dificultades de las canchas, las condiciones en las que juegan, van a poner a prueba a Ancelotti. Y que esta Brasil no es ni la sombra de lo que eran las Brasiles anteriores que visitaban la altura. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que Venezuela va a tener que visitar a Argentina en una muy difícil situación, en donde va a ser el protagonista la selección albiceleste, porque Messi va probablemente a jugar su último partido oficial en suelo argentino. El Mundial es el año que viene y lógicamente Venezuela tendría todo en contra. Es un partido que lo que más se puede llegar a sacar es un empate.
sin ser optimista, pero tampoco pesimista. Y después tienes que cerrar la eliminatoria ante Colombia. ¿Cuántos puntos de los 12 posibles creen que Venezuela va a sacar? Es muy difícil, porque si contamos los 12 puntos, realmente estaríamos contando en su mayoría con los de esta doble fecha. Los que dicen que Venezuela le va a ganar fácil a Colombia se equivocan. Los que dicen que Venezuela va a ganar en ese cierre de eliminatorias a Colombia porque Colombia ya estaría clasificado se equivocan. Entonces, de esos 12 puntos, realmente la Vinotinto la tiene muy complicada. Si vemos el calendario de Bolivia, Bolivia tiene que visitar Venezuela, recibir a Chile, probablemente que vaya a llegar eliminada ya a la altura, porque Chile primero recibe a Argentina. Y si hay alguna selección sudamericana que le gustaría eliminar a Chile, es Argentina. Y después Bolivia tendría que visitar a Colombia en Barranquilla. Y probablemente vaya a dejar todo su arsenal pensando en Brasil en ese cierre de las eliminatorias. Entonces sí, es complicado imaginar un punto de partida en donde Venezuela primero sea favorita en líneas generales por el calendario, pero Venezuela sigue dependiendo de sí misma. Si vemos la convocatoria de Fernando Batista, tiene mucho sentido a los jugadores que convocó. Creo que incluso es la mejor convocatoria que hizo el Bocha Batista desde que es seleccionador. Porque el Bocha fue muy inteligente y se fue a lo seguro línea por línea y porque no quiso jugar con fuego. Porque el Bocha sabe que esta doble fecha es la más asequible de las dos que quedan. Y porque el Bocha sabe que ganando la Bolivia el envión anímico va a ser importantísimo para ganarle a Uruguay. Entonces, creo yo que estamos en un momento en donde Venezuela sí de verdad puede dar un golpe sobre la mesa y puede dar la estocada final. ¿Quién quita que sea en Montevideo con aquel centenariazo? ¿Quién quita que el centenariazo, después de 20 años, pase de nuevo y sea para dar el golpe sobre la mesa y meterse en puestos clasificatorios directos a una Copa del Mundo? No es descabellado pensar eso. No es descabellado pensar que Venezuela pueda sacar los 6 puntos. Yo creo que tenemos que quitarnos ese rol de víctima, pero también tenemos que tener en claro que no somos los amplios favoritos ante Bolivia. Bolivia es una selección complicada, que juega bien. Se defiende horrible, pero juega bien. Ante Perú jugó muy bien. La diferencia está en que Perú la metió y Bolivia no. Y en el fútbol todo se puede. Y en el fútbol todo es posible. Porque si nos ponemos a ver, la Vinotinto fue la única selección que se comió 4 goles en altura, del alto. Después Colombia perdió por la mínima, Uruguay y Paraguay empataron. Entonces, esta selección, lógicamente, tiene muchas falencias hablando de Bolivia. Venezuela depende de Venezuela. Y la Vinotinto sabe que va a tener el apoyo de la gente. La Vinotinto sabe que Maturín va a ser un llenazo total. Y también los jugadores saben que probablemente tienen la mejor oportunidad hasta los momentos con la camiseta de la selección nacional. ¿Qué pueda pasar? Solamente el tiempo dirá. Faltan 8 días. 8 días para esa batalla en Maturín, en donde Venezuela tiene que ir por todo ante Bolivia. Faltan 8 días. La ansiedad empieza a salir más y ser más protagonista de lo que debería de ser. Pero yo solamente le diría a esa ansiedad, que probablemente sientan todos, que la abracen. Porque cuando falten 48 o 24 horas va a ser muchísimo mayor. Al final, la historia está escrita y el que no la conoce está condenado a repetirla. Venezuela tiene que escribir su propia historia, su nueva historia. Y el 6 de junio tiene la posibilidad de hacerlo. No importa que sea con buen juego o no importa que sea sin un buen juego. Lo importante es dar el golpe. Y el golpe es ganar. Sea 1-0, sea 2-0, sea 3-0. Lo importante es ganar. Y eso lo sabe el Bocha, lo sabe la federación y lo saben los jugadores. Ahora, hay que tener cuidado con Bolivia. No va Ramiro Vaca.
va Miguel Terceros. Tienen muy buena pegada de fuera del área. Tienen muy buen juego por las bandas. Pero también tienen unas deficiencias defensivas muy grandes. Si los atacas por las bandas, sufren muchísimo. Si los atacas por el carril central, sufren muchísimo. Si los atacas en transición, sufren muchísimo. Es una selección que sufre por todos lados, pero también sabe hacer goles. Y sabe cómo realizar esos goles, porque no son jugadas aisladas. A pesar de que sean siempre o en su mayoría de la misma vía, centros, jugada por las bandas, siempre terminan generando mucho peligro. Esto es 433. No olviden suscribirse, dejar su like. Mi nombre es José Pineda. Y bueno, ya que estamos a menos de 8 días, le pregunto a cada una de las personas que nos están viendo, ¿cómo quedará el Venezuela-Bolivia? Los leemos.